La procesión del silencio, ritual, historia e identidad religiosa en México entre devoción, patrimonio y espectáculo, una perspectiva comparada. Ensayo de historia cultural y antropología religiosa. 1. Premisa metodológica y marco teórico. La procesión del silencio representa uno de los fenómenos litúrgicos y paralitúrgicos más complejos y estratificados de la devoción católica en México. No se presta a una lectura unívoca, ni exclusivamente devocional ni puramente folclórica, es más bien un objeto de estudio que atraviesa simultáneamente la historia de las religiones, la antropología cultural, la historia del arte y la sociología del rito. Analizarla significa confrontarse con un palimpsesto de significados en el que se superponen herencias medievales europeas, prácticas misioneras coloniales, sincretismos devocionales mesoamericanos y procesos de construcción y constante reconstrucción identitaria moderna. Para comprender a fondo esta manifestación en su complejidad contemporánea es necesario movilizar un aparato teórico que vaya más allá de la historia de los orígenes. Tres conceptos resultan particularmente fecundos. El primero es el de autenticidad escenificada elaborado por Dean McCannell y retomado por R. Cohen en los estudios sobre turismo. La mercantilización de la cultura producida por la industria turística genera una autenticidad escenográfica que sustituye o coexiste en tensión con la originaria, sin satisfacer sin embargo el deseo de experiencia genuina del visitante. El segundo es el concepto de tradición inventada de Eric Hobsbawm y Terence Ranger, entendido como un conjunto de prácticas gobernadas por reglas aceptadas, de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores y normas de comportamiento mediante la repetición, reivindicando implícitamente continuidad con el pasado. El tercer instrumento teórico, introducido en el análisis etnográfico de Valtierra Zamudio y Córdoba Hernández sobre la procesión de Oaxaca publicado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en 2025, es la geosemiótica de Escollón, es decir, el estudio del significado social de la ubicación material de los signos en el espacio, combinada con el concepto de recursividad fractal de Irvine y Gall, que describe la proyección de una oposición de un nivel de la relación social a otro. A estos instrumentos hay que añadir la reflexión de Rogelio Martínez Cárdenas de la Universidad de Guadalajara, publicada en 2016, sobre la tensión entre turismo religioso y turismo cultural laico, que recuerda la distinción de José Enrique Parrellada, director del Departamento de Pastoral del Turismo de la Conferencia Episcopal Española, entre peregrinación, en la que la motivación religiosa es el fin principal, y turismo religioso, en el que el elemento sacro es uno de los objetivos del viaje. Pero no necesariamente el motivo primario. Cabe recordar finalmente la reflexión teológica de Giorgio Agamben sobre el concepto de traditus, del verbo latino que significa entregar, traicionar, narrar y transmitir, como clave interpretativa de toda la Semana Santa cristiana. 2. El fundamento litúrgico, Cuaresma, Triduo Pascual y piedad popular. Para comprender el significado profundo de la procesión del silencio es necesario situarla dentro de la estructura del calendario litúrgico cristiano. Juan Miguel Ferrer Grenesche, deán de la Catedral de Toledo, ha elaborado una síntesis particularmente eficaz de este contexto teológico. Toda la Cuaresma constituye una preparación para la celebración anual de la Pascua, fiesta principal de todo el año litúrgico. El Viernes de Dolores, el viernes de la quinta semana de Cuaresma, contempla a María como siempre fiel en el momento en que todos traicionan o abandonan al Maestro. La espada de dolor que traspasa el corazón de la Madre es el símbolo litúrgico del contrario absoluto del pecado. El Viernes Santo es en la estructura litúrgica el día de la ausencia del esposo, no se celebra la misa, la liturgia se abre en silencio con una postración penitencial, el altar está desnudo. Ferrer Grenesche describe cómo las procesiones de este día pertenecen a la categoría de las horas del Vía Crucis, en las que mediante este santo ejercicio o mediante las procesiones se debe contemplar, como eco de la liturgia de las horas, la pasión del Señor.
La reserva eucarística del Jueves Santo, el monumento en que los fieles velan en oración como Jesús y los apóstoles en Getsemaní, y el progresivo desnudamiento de los altares producen esa secuencia de despojamiento, oscuridad, silencio y espera de la que la procesión del silencio es transposición corporal y colectiva en el espacio urbano, las luces apagadas, las velas como única luz, el paso lentísimo, el silencio roto solo por los tambores y las saetas. Todo esto es transposición procesional del duelo litúrgico, no escenografía folclórica. 3. Orígenes históricos, de la cofradía sevillana a la Nueva España. Los orígenes más remotos de la procesión del silencio se remontan a la Europa medieval y específicamente a las cofradías de penitencia sevillanas del siglo XIV. La Hermandad de los Nazarenos fue fundada en la parroquia de Omnium Sanctorum hacia 1340, con devoción central a Jesús Nazareno y a la Virgen María, y la primera salida procesional documentada se remonta a 1356. Como recuerda Ferrer Grenesche, la dimensión procesional pertenece al ADN mismo de la liturgia cristiana, con sus antiquísimas estaciones cuaresmales, con sus procesiones letánicas que se remontan a la Jerusalén del siglo IV, documentadas por el diario de viaje de la peregrina gálica Egeria. Es sin embargo después del Concilio de Trento cuando las procesiones adquieren valor preponderante para la Iglesia católica. El traslado a la Nueva España se produjo progresivamente ya desde el siglo XVI, mucho antes de lo que la historia de la procesión del silencio en su forma moderna haría suponer. Las fuentes atestiguan que la Orden Agustina promovió procesiones del Viernes Santo en la Ciudad de México desde 1566, tradición que en 2026 celebra su 60º aniversario en la forma contemporánea. Aún más significativa es la fecha de 1585, año en que los carmelitas instituyeron procesiones penitenciales en diversas provincias de la Nueva España, y en el que se arraiga la tradición procesional de Puebla, una de las ciudades mexicanas más antiguas en conservar esta forma de devoción pública con continuidad documentada hasta nuestros días. Ya en los siglos XVI y XVII, por tanto, las procesiones del Viernes Santo eran una realidad consolidada en las principales ciudades coloniales de México, construidas sobre el mismo esquema de las cofradías ibéricas: silencio, capirote, pasos llevados a hombros, recorrido nocturno con velas. Las fundaciones del siglo XX, San Luis Potosí en 1954, Querétaro y Ciudad de México en 1966, Morelia en 1976 y Oaxaca en 1986, no son por tanto creaciones de la nada sino refundaciones o revitalizaciones de una tradición que la legislación liberal decimonónica había interrumpido pero no borrado de la memoria colectiva. En cuanto a la conformación urbanística de las ciudades coloniales, las órdenes religiosas fueron determinantes, como ha mostrado Martínez Cárdenas. En San Luis Potosí los carmelitas construyeron templos distribuidos geográficamente de modo que permitieran fácilmente el trazado de un circuito para las procesiones. El mismo principio rige en Querétaro, donde el Santuario de la Santa Cruz, fundado por los franciscanos en el sitio de la batalla de 1531, constituye desde siglos el eje topográfico de la vida religiosa pública de la ciudad. 4. España, matriz viva y modelo permanente. En España no existe una sola procesión del silencio nacional, sino decenas de variantes locales unidas por silencio riguroso, capirote, túnicas penitenciales, luces tenues o ausentes, pesados pasos llevados a hombros y un fuerte sentido de penitencia y dolor colectivo por la pasión. La distinción geográfica interna entre el fervor andaluz, rico en saetas y en participación emocional popular, y el recogimiento más austero del norte y de Castilla es relevante para comprender los distintos matices que el modelo ibérico ha adquirido en sus variantes mexicanas. La cofradía más directamente implicada en la genealogía americana es la Hermandad del Silencio de Sevilla, que sale en la madrugada, la noche entre el jueves y el Viernes Santo, con nazarenos de túnica negra y capirote, en silencio casi absoluto roto solamente por las saetas improvisadas por los fieles desde los balcones.
Toledo, la ciudad del deán Ferrer Grenesche, celebra una procesión del silencio propia en la madrugada del Viernes Santo, en silencio total, con velas y una atmósfera de luto profundo. Zamora es considerada la ciudad con la Semana Santa más íntimamente silenciosa de Europa. Valladolid y Alcañiz en Aragón, con el silencio roto solamente por los redobles, los lentos tambores, y Badalona, con sus casi 400 años de historia ininterrumpida, completan el cuadro de una tradición peninsular capilar. Lo que une todas estas variantes es el concepto de silencio como lenguaje teológico autónomo, no simple ausencia de ruido, sino, en la formulación de Ferrer Grenesche, eco del duelo litúrgico en que entramos porque nuestros pecados nos han arrebatado a Cristo. 5. Las procesiones silenciosas en Italia, un patrimonio paralelo. La tradición italiana constituye un eslabón más en la red comparativa, no directamente en la línea genealógica de las procesiones mexicanas, la cual pasa por España, sino como testimonio de cuánto profundamente la cultura religiosa postridentina ha modelado toda el área mediterránea con estructuras rituales análogas. La procesión de los misterios de Tarento, que puede durar hasta 15 horas con los perdón descalzos en silencio absoluto acompañados por marchas fúnebres a un tempo extremadamente lento, la Semana Santa de Enna con más de 2.500 cofrades encapuchados en riguroso silencio colectivo, la procesión del Cristo muerto de Chieti, la de Montefiore Conca iluminada solo por antorchas. La procesión de Meta en la costa sorrentina y la de Mendrisio en el Ticino forman una red capilar de tradiciones análogas. La diferencia estructural con el caso mexicano reside en la continuidad, mientras en Italia la tradición se ha depositado en el tiempo con relativa continuidad, en México las discontinuidades históricas, la Ley Juárez de 1860, el conflicto cristero y la Constitución de 1917, han transformado cada refundación en un acto deliberado y culturalmente cargado de significado identitario desproporcionado respecto a la edad de la tradición. 6. La versión de San Luis Potosí, historia menuda de una fundación. La investigación de Martínez Cárdenas de 2016, basada en entrevistas directas a la presidenta de Tradiciones Potosinas y en la fuente archivística de Vildósola, Araujo y Romo de 2004, permite reconstruir la historia de la procesión de San Luis Potosí con una precisión documental infrecuente. La fundación tuvo lugar el 16 de abril de 1954 por iniciativa del padre carmelita Fray Nicolás García, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, quien invitó como cofrades a los toreros locales, Fermín Rivera y otros, y a un grupo de damas carmelitas que formaron la primera cofradía del Santo Entierro. El 16 de marzo de 1966 se fundó la Asociación Civil Tradiciones Potosinas por iniciativa de Fray Luis Falcón Pizá, también de la Orden de los Carmelitas Descalzos, con la presidencia confiada a Guadalupe Romo. La modificación más significativa de 1966 fue identitaria. La incorporación del rebozo de Santa María del Río en el atuendo de las mujeres de las cofradías distanció la procesión del modelo sevillano y le confirió un carácter mestizo, mezclando la tradición española con la indumentaria mexicana para crear una identidad propia. Un elemento adicional de hibridación es la cofradía de Chirimía y Teponastle, asociada a la 12ª estación del Vía Crucis, que materializa sonoramente el encuentro entre la chirimía ibérica y el teponastle mesoamericano. Para 1998 la procesión contaba ya con 19 cofradías, suficientes para representar tanto las 14 estaciones del Vía Crucis como los 5 misterios dolorosos del Rosario en su totalidad, haciéndola única a nivel internacional. En 2013 la procesión fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado, pero Martínez Cárdenas señala que la ley no prevé sanciones para las alteraciones al patrimonio inmaterial, convirtiendo la declaración en una declaración de intenciones más que en un instrumento efectivo de tutela. Desde 2001, el Festival San Luis acompaña la semana siguiente a la Semana Santa para retener a los visitantes en la ciudad. Los datos de ocupación hotelera muestran el pico máximo el Viernes Santo.
A lo largo del recorrido se colocan 5.000 sillas de pago. Los monjes carmelitas se disociaron públicamente de cualquier beneficio económico. Patrocinadores privados aparecen en los materiales promocionales. Se venden recuerdos y la Dirección de Cultura coloca actores en traje de cofrade para fotografías. 7. El panorama mexicano, las principales versiones regionales. La procesión del silencio no es en México un fenómeno concentrado en pocas ciudades de referencia, sino una tradición difundida capilarmente por todo el territorio nacional, con expresiones que van desde las grandes manifestaciones de los centros históricos coloniales hasta pequeñas comunidades rurales que las celebran con medios mínimos e intensidad devocional muy elevada. Las versiones más significativas, además de San Luis Potosí ya tratada en detalle, se distribuyen en un arco cronológico que va del siglo XVI al último cuarto del siglo XX, revelando niveles muy distintos de continuidad histórica, identidad local y relación con el turismo. Taxco, en el estado de Guerrero, es la versión que mejor evoca la atmósfera de la España medieval en su declinación colonial mexicana. Sus raíces se hunden en el periodo colonial, cuando la ciudad minera, construida en torno a la parroquia de Santa Prisca concluida en 1758, desarrolló una devoción pública de la pasión estrechamente ligada a la cultura religiosa de las cofradías ibéricas trasplantadas a la Nueva España. Las calles empedradas y empinadas de Taxco, un caso único urbanístico de difícil transitabilidad física que impone a los portadores de las andas un esfuerzo penitencial adicional respecto a cualquier plaza llana, se iluminan con antorchas y velas en la noche del Viernes Santo, mientras los nazarenos de túnicas negras con capirote avanzan lentamente entre el sonido de las cadenas que rastrean sobre el empedrado y las marchas fúnebres. La atmósfera que los participantes describen como capaz de poner la piel de gallina es el producto de una convergencia de factores, topografía, arquitectura, luz, sonido y silencio, que raramente se reproduce con igual intensidad en las procesiones de las grandes planicies urbanas. San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, posee una tradición procesional que en algunas de sus versiones supera los 290 años, situándose así entre las celebraciones del Viernes Santo más antiguas de México con continuidad documentada. La procesión se desarrolla en silencio por las calles del centro colonial iluminado con antorchas, con imágenes del Cristo muerto y de la Dolorosa, penitentes encapuchados, cruces y en algunas tradiciones locales elementos de flagelación penitencial. El recorrido toca las iglesias históricas de la ciudad, entre ellas la imponente parroquia de San Miguel Arcángel con su fachada neogótica, en un itinerario que transforma todo el centro histórico en un espacio ritual. Zamora, en el estado de Michoacán, presenta la peculiaridad ritual quizás más interesante de todo el panorama mexicano, dos procesiones distintas por género, una masculina por la mañana típicamente a las 10 horas, y una femenina por la tarde hacia las 19 horas. Esta división de género en el espacio ritual tiene raíces en la tradición confraternal colonial, que a menudo preveía hermandades separadas para hombres y mujeres con reglas, atuendos y funciones litúrgicas distintas. La supervivencia de esta estructura en Zamora, mientras en la gran mayoría de las procesiones mexicanas las cofradías son mixtas, es un documento vivo de la sedimentación histórica de la tradición confraternal ibérica en el Michoacán. Pátzcuaro, también en el estado de Michoacán, celebra la procesión de los Cristos, que parte y termina en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud a las 19 horas, llevando en procesión las imágenes de los Cristos que las comunidades de la región lacustre purépecha conservan en sus propios templos. Esta especificidad, la convergencia de los Cristos de distintas comunidades hacia un único lugar sagrado, hace de la procesión pascuarense un acto de agregación comunitaria a escala regional. Atlixco, en el estado de Puebla, celebra en 2026 el 30º aniversario de su procesión, un caso de fundación reciente del año 1996 que ha sabido construir en 3 décadas una tradición reconocible uniendo diversas comunidades de la ciudad en un acto devocional compartido.
Ciudad de México conserva una tradición procesional del Viernes Santo organizada por la Orden de San Agustín, cuya historia en la capital se remonta a 1566. La procesión contemporánea se desarrolla desde la Catedral Metropolitana y en 2026 celebra el 60º aniversario en su forma moderna. Puebla se distingue por tener la documentación histórica más antigua entre las procesiones del Viernes Santo mexicanas, 1585, año en que los carmelitas instituyeron las primeras procesiones penitenciales en la Nueva España, marca el inicio de una tradición poblana que ha acompañado, con las interrupciones impuestas por la legislación liberal y la revolución, toda la historia colonial y poscolonial de la ciudad. Que en 2026 Puebla pueda reivindicar más de 400 años de raíces procesionales es un dato que relativiza profundamente la narrativa de la tradición inventada cuando se aplica indiscriminadamente al caso mexicano. Algunas de estas procesiones no son invenciones del siglo XX sino continuaciones, discontinuas y pero reales, de prácticas coloniales pluriseculares. 8. Querétaro, devoción colonial y especificidad topográfica. Querétaro ocupa en la cartografía de las procesiones del silencio mexicanas una posición de absoluta peculiaridad, pues su tradición se arraiga en un lugar cuya sacralidad precede a la procesión misma en varios siglos. El Santuario de la Santísima Cruz de los Milagros, fundado por los franciscanos en el sitio de la batalla del 25 de julio de 1531, en la que, según la tradición, apareció en el cielo la cruz de Cristo convenciendo a los chichimecas de deponer las armas. Este lugar, una colina con vista panorámica sobre el centro histórico de la ciudad, no es solamente el punto de partida y de llegada de la procesión sino su razón de ser. Materializa en la piedra colonial la paradoja teológica de la cruz como instrumento de muerte transformado en signo de vida, que es exactamente el núcleo del Viernes Santo. La procesión fue fundada en 1966 por iniciativa de los padres Espitia y Morales y de la diócesis de Querétaro, con aproximadamente 35 fieles que caminaban en círculo alrededor del Templo de la Cruz. El año 2026 marca el 60º aniversario ininterrumpido. Hoy la procesión involucra entre 22 y 30 hermandades y más de 1.500 a 2.000 penitentes, que el Viernes Santo se ponen en marcha a las 18 horas desde el Santuario de la Cruz recorriendo las calles principales del centro histórico en un trazado circular. El atuendo de las cofradías varía por color, túnicas negras, rojas, verdes o moradas, pero comparte el capirote, los cinturones de cuerda, las cruces de madera llevadas a hombros y frecuentemente las cadenas atadas a los tobillos que rastrean sobre el empedrado colonial. La atmósfera ha sido descrita como extraordinariamente penitencial y mística, cercana en espíritu a las procesiones de Zamora o Valladolid más que al fervor popular de San Luis Potosí. 9. La procesión moreliana, 1976 a 2026. Historia de una discontinuidad. Morelia había conocido durante el periodo colonial un rico calendario procesional. El polígrafo moreliano Mariano de Jesús Torres, en la revista La Aurora Literaria de 1857, documentaba 4 procesiones de pasión celebradas anualmente. Todo esto desapareció por efecto de la Ley sobre Libertad de Cultos de Benito Juárez de 1860. Por más de 110 años las calles de Morelia no conocieron cortejo religioso alguno el Viernes Santo. La procesión del silencio de Morelia nació en 1976 por iniciativa del sacerdote Joaquín Altamirano Rodríguez, rector del Templo de las Capuchinas durante 33 años. En su forma originaria tenía fines netamente devocionales, con 2 imágenes sagradas y la banda de guerra de los Scouts de México como elemento sonoro. El primer punto de inflexión ocurrió en 1990 por razones urbanas. El Patronato Pro Recuperación de la Calzada Fray Antonio de San Miguel propuso la ampliación del recorrido. En 1991, con el 450 aniversario de la fundación de Morelia y la simultánea declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
Conocida por sus siglas en inglés como UNESCO, al centro histórico, las autoridades municipales pedían al padre Altamirano llevar el cortejo por la avenida Madero, introduciendo el apagado de las luces públicas. Como ha mostrado Ruiz Caballero de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, esta transformación marcó el paso de procesión devocional de barrio a evento del centro histórico promovido como atractivo turístico. El segundo punto de inflexión fue el atentado del 15 de septiembre de 2008, que causó un desplome del flujo turístico y empujó a la aceleración de la espectacularización. En 2010 se creó Tradiciones Michoacanas, asociación civil, con participación directa de la Secretaría Municipal de Turismo. La matraca monumental de la catedral fue hecha sonar fuera de los tiempos litúrgicamente establecidos y algunos tablones de madera se rompieron. Desde 2011 las novedades se sucedieron anualmente: trajes de luto con cristales Swarovski, elementos de artesanía purépecha y cofradías de la iniciativa privada. El año 2026 marca el 50º aniversario ininterrumpido. Ni siquiera la pandemia de 2020 interrumpió la continuidad, las dos imágenes principales salieron en procesión sin público. Para 2026 el programa prevé una misa solemne en la catedral el 21 de marzo y la procesión del 3 de abril con la salida de 20 cofradías a las 19 horas desde la calzada Fray Antonio de San Miguel. 10. El caso comparativo de Oaxaca, geosemiótica de un espacio en disputa. La procesión del silencio en Oaxaca, iniciada hacia 1986, se desarrolla en el andador turístico macedonio Alcalá, produciendo un desdoblamiento del significado del rito analizado con los instrumentos de la geosemiótica y la recursividad fractal por Valtierra Zamudio y Córdoba Hernández de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en 2025. El análisis etnográfico del 29 de marzo de 2024 revela dos escenas radicalmente distintas en el mismo evento. Frente al exconvento de Santo Domingo, los turistas norteamericanos se referían al cortejo con la palabra inglesa parade, es decir, desfile. En la calle García Vigil, los fieles locales hacían callar a quien hablaba y se santiguaban al paso de las imágenes. Particularmente revelador es el episodio en que algunos turistas nacionales usaron la expresión Ku Klux Klan para referirse a los penitentes encapuchados, lo que pone de manifiesto la ignorancia generalizada sobre esta tradición a pesar de que se lleva a cabo en la mayor parte del país, y señala la profundidad de la fractura entre la tradición viva y la memoria cultural de quien la habita como espectador. 11. Estructura ritual y simbología de la procesión. La procesión del silencio está estructuralmente organizada en torno a los 5 misterios dolorosos del Rosario y las 14 estaciones del Vía Crucis. Las cofradías abren el cortejo con la cruz de guía, usualmente escoltada por una pareja de nazarenos portando faroles. Los participantes visten túnicas de colores variables según la cofradía y el capirote, el característico cucurucho que cubre el rostro dejando visibles solo los ojos, desempeñando una función teológicamente precisa de anonimización del penitente. Algunas cofradías caminan descalzas, otras llevan cruces a cuestas, algunas llevan cadenas atadas a los tobillos. El silencio es roto solamente por la música, tambores a paso lento, cornetas que interpretan marchas fúnebres y las saetas, breves lamentos de origen español a veces improvisados. El perfume del incienso añade una dimensión olfativa al ya denso palimpsesto sensorial. Las luces urbanas se apagan a lo largo del recorrido, y la única iluminación es la temblorosa de las velas. 12. 7 versiones en contraste, un cuadro sinóptico. El examen de las principales versiones mexicanas de la procesión del silencio: Puebla de 1585, San Miguel de Allende con más de 290 años, Taxco de época colonial, Ciudad de México con raíces en 1566, San Luis Potosí desde 1954, Querétaro y Morelia desde 1966 y 1976 respectivamente, Oaxaca desde 1986 y Atlixco desde 1996.
Permite trazar un cuadro sinóptico que ilumina las diferencias estructurales entre las distintas declinaciones de una misma tradición de base. La variable más importante no es la dimensión ni la antigüedad, sino la relación entre comunidad devocional y presión turística. Esta relación determina de manera decisiva la calidad de la experiencia ritual y el grado en que el silencio, categoría fundante del rito, se preserva como lenguaje teológico en lugar de reducirse a efecto escenográfico. Puebla y San Miguel de Allende representan el polo de la continuidad histórica, procesiones con raíces coloniales profundas y pluriseculares que mantienen un fuerte arraigo en la fe local. En ambos casos la larga historia no ha sido ininterrumpida, las supresiones decimonónicas y del siglo XX han dejado huellas, pero el hilo de la memoria devocional nunca se ha roto del todo. Taxco representa el polo de la autenticidad topográfica. Las calles empinadas y el empedrado colonial imponen al rito una dificultad física que amplifica la dimensión penitencial y preserva la procesión de la fácil espectacularización. La menor accesibilidad logística de la ciudad, combinada con la profundidad de la devoción local, la convierte quizás en la versión más cercana en atmósfera a las procesiones españolas de Zamora o Valladolid. San Luis Potosí es el polo de la máxima institucionalización y comercialización, la versión más grande, más documentada, más internacionalmente reconocible, pero también aquella en la que la tensión entre devoción y producto turístico ha alcanzado su expresión más avanzada, con las sillas de pago, los patrocinadores privados y las cofradías empresariales como señales visibles de una transformación estructural. Querétaro y Zamora representan dos formas de especificidad irreductible, la primera por el arraigo topográfico al santuario de la Santa Cruz, la segunda por la división de género en las dos procesiones separadas. En ambos casos la especificidad local es tan fuerte que resiste la homologación y mantiene una fisonomía propia. Morelia es el caso de la discontinuidad resarcida. La fundación de 1976 tuvo el sentido explícito de colmar un vacío de más de un siglo, y la fuerza simbólica de la tradición moreliana es en parte proporcional a la profundidad de esa ausencia. La progresiva colonización de la procesión por parte de las lógicas turísticas a partir de 1991 es el precio que ha pagado por su propia supervivencia en un contexto institucional que ha transformado el patrimonio inmaterial en recurso económico. Oaxaca es el laboratorio donde la contradicción es más visible y más analizable. La cohabitación forzada de fieles y turistas en uno de los centros históricos más visitados de México ha producido esa escisión geosemiótica entre los dos lados de la misma calle, la García Vigil devota y la Macedonio Alcalá espectacular, que Valtierra Zamudio y Córdoba Hernández han documentado con instrumentos etnográficos y teóricos de rara eficacia. 13. La Virgen Dolorosa, teología, iconografía y devoción popular. La centralidad de la Virgen de los Dolores, denominada también Virgen de la Soledad en la tradición potosina y moreliana, encuentra su fundamento más profundo en la estructura misma de la liturgia de la Semana Santa. Como ha aclarado Ferrer Grenesche, el Viernes de Dolores contempla a María como siempre fiel en el momento en que todos traicionan o abandonan al Maestro. La espada de dolor que traspasa el corazón de la Madre es el símbolo litúrgico del contrario absoluto del pecado. La devoción mariana es el hilo conductor que atraviesa todas las variantes geográficas de la tradición procesional, de Sevilla a Morelia, de Enna a Zamora. En el ámbito michoacano, esta devoción se entrelaza con la profunda sensibilidad por el duelo y la muerte que caracteriza la cultura religiosa de la región, una sensibilidad de raíces mesoamericanas que encuentra su expresión más conocida en las celebraciones del Día de Muertos. La procesión puede comprenderse como forma de religión popular en el sentido propuesto por Rostas y Drogers, no simplemente una práctica religiosa organizada desde arriba por la Iglesia, sino un modo en que las personas se apropian de prácticas y creencias transmitidas por sus antepasados y las negocian con las instituciones eclesiásticas y estatales en un espacio de creatividad y resistencia. 14. Conclusiones. La procesión del silencio
silencio es el resultado de un proceso histórico estratificado en el que se superponen al menos 4 temporalidades distintas. La larga duración de la tradición procesional ibero-católica desde el siglo XIV en adelante, las interrupciones decimonónicas y del siglo XX que en muchas ciudades crearon largas lagunas, las fundaciones relativamente recientes que han recuperado o inventado, en el sentido que da a esta palabra el historiador Hobsbawm, tradiciones locales específicas y la progresiva transformación de estas manifestaciones en eventos identitarios, bienes patrimoniales y atractivos turísticos. La perspectiva comparada en 3 niveles, España, Italia y México, muestra que el fenómeno pertenece a un continuum cultural de larga duración que la colonización ibérica transfirió a las Américas con modalidades específicas. España es la fuente directa y el modelo permanente, Italia representa la rama paralela de la misma raíz postridentina. México es el laboratorio colonial y poscolonial en que esta tradición ha encontrado discontinuidades históricas dramáticas que le han conferido una carga identitaria y simbólica de intensidad particular. El panorama geográfico mexicano, en su riqueza y variedad, muestra que la procesión del silencio no es un fenómeno concentrado en pocas ciudades icónicas sino una tradición capilarmente difundida, con expresiones que van del siglo XVI en Puebla al último cuarto del siglo XX en Oaxaca y Atlixco, desde la escala megapolitana de Ciudad de México hasta la intimidad de las pequeñas comunidades locales. Esta distribución capilar es en sí misma una demostración de la vitalidad de la tradición, no es un vestigio conservado artificialmente sino una forma ritual todavía capaz de generar nuevas fundaciones, de adaptarse a contextos distintos y de transmitir su núcleo teológico esencial, el silencio como respuesta al misterio de la muerte divina, a través de transformaciones y discontinuidades que alteran su forma sin borrar su sentido. El fundamento teológico elaborado por Ferrer Grenesche aclara el sentido último de esta manifestación. La procesión es el eco en el espacio urbano de la liturgia del Tríduo Pascual. El silencio que llena las calles del centro histórico de Querétaro, la avenida Madero de Morelia, las calles empinadas de Taxco, los viales sevillanos de la Madrugá y los de Zamora. El mismo silencio que llena las calles de Enna y de Tarento, no es ausencia de ruido, es la respuesta comunitaria al nos han arrebatado a Cristo, el único lenguaje adecuado ante el misterio del abandono y la muerte. Es tanto más elocuente cuanto más raramente se ha podido escuchar, y tanto más frágil cuanto más el ruido del mercado rodea y penetra el espacio que debería custodiarlo.